Esta semana, la sexta semana de nuestro estudio de este folleto titulado Nuestra esperanza ante la muerte, vamos a estudiar el que seguramente es el centro de toda la lección, pero también, Pastor Aniperla, el centro de nuestro cristianismo, porque en realidad vamos a hablar sobre lo que significó la cruz del Calvario para la esperanza de lo que hemos estado estudiando hasta este momento, la esperanza de la resurrección para nuestra salvación. Así que el tema para toda la semana es Él murió por nosotros. Y vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para estudiar el tema de este día que se titula Desde la fundación del mundo. Vamos a orar. Querido Dios y Padre eterno, necesitamos tu sabiduría para poder aprovechar al máximo el estudio de esta semana y de este día. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Aniperla, vamos a entrar de lleno con este tema porque en la Biblia encontramos muchas menciones sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo de manera muy directa en el Nuevo Testamento, pero justamente en el Nuevo Testamento ya aparecen versículos como Apocalipsis 13:8, entre otros, que dicen que Jesús fue inmolado o fue sacrificado desde antes del mundo o desde la fundación del mundo. Pastor, para comenzar con este concepto de la importancia que tiene la cruz para nosotros, ¿cómo pueden decir los autores bíblicos que esto sucedió antes de la fundación del mundo si históricamente sucedió allá por el año 31 después de Cristo? Muy bien, yo creo que aquí puede entrar, lo podemos ver en dos maneras. Creo que podemos resumir todo esto y verlo en dos maneras. Uno, decir que Jesús fue el Cordero muerto desde antes de la fundación de este mundo, es decir, que ya estaba planificado desde ese momento. Entonces, esa sería una explicación, es porque Dios ya lo tenía planificado. La otra explicación es un poco, tal vez, diría yo, más filosófica, y tiene que ver con el pensamiento de Dios. Recordemos que Dios siempre vive en un presente, Él es el gran yo soy. Y entonces, desde que Dios pensó y se propuso morir a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, entonces ya tenemos que darlo por sentado como un hecho, algo ya que va a suceder, no una posibilidad. Entonces yo creo que ahí en ese sentido lo podemos interpretar, pero más bien cuando nosotros vamos a las Escrituras hay varias referencias que lo que nos quieren dar a entender es que el plan de redención por el ser humano no fue un pensamiento de una accidental, un pensamiento accidental, de una acción que Dios tuvo que sacar ahí a última hora para ver cómo hacía para salvarnos. No, ya estaba pensada, estaba planificada esa acción. Por supuesto, tomaría un tiempo más para ser ejecutada. Y bueno, en armonía con lo que usted está diciendo, Pastor, tenemos el deseo de toda la gente, es una cita que dice: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Y a propósito de esa declaración, Pastor, ahora viene la pregunta: ¿cómo es que este plan manifiesta lo que Dios es y hace, no solo por sus criaturas que pecaron, que somos nosotros, sino por todo el universo? Muy bien, lo que sucede es que este plan de salvación lo que hizo fue revelar aún mucho más el amor de Dios. Creo que lo hemos dicho en lecciones anteriores. No es que Dios llegó a ser más amoroso, que llegó a ser más bueno, más compasivo, es que es lo que Él ya era en su esencia por toda la eternidad, sin comienzo y sin fin, cosa que nosotros igualmente no entendemos. Pero el plan de redención lo que revela es cómo es Dios, quién es Dios, a lo que nosotros podemos entender, porque al estudiar la lección esta semana nos damos cuenta que el tema de la cruz de Cristo seguirá siendo el tema por todas las edades sin fin, por toda la eternidad. Amén. Porque lo que sucedió ahí fue realmente complejo, para usar esa palabra. Entonces creo que el plan de redención fue tan abarcante, igual lo estudiaremos esta semana, no solo para este planeta Tierra, sino para
todo el universo de Dios. Porque recordemos algo, el pecado no comenzó en la tierra, Claro, el ¿no? pecado comenzó en el cielo. Lo que pasa es que aquí en la tierra se va a definir el asunto del pecado. Aquí es donde se va a terminar el asunto del pecado. Y por supuesto nuestro planeta es una gran ventana para todo el universo. Lastimosamente de cosas no muy buenas, la mayoría tal vez de las cosas que suceden en esta tierra, el espectáculo que le damos a los seres celestiales puros y santos que no han caído, no debe ser el mejor. Sin embargo, aquí es donde Dios está resolviendo el problema del pecado, a tal punto que al fin del tiempo, cuando Dios ya haya destruido al pecado, a los pecadores, al autor del pecado que es Satanás, se va a hacer un anuncio en todo el universo, y el anuncio es: ahora Dios morará con el hombre. Él va a trasladar aquí a este planeta su trono. Amén. Y eso es algo realmente extraordinario, pero todo eso es basado en lo que se ganó, lo que se logró a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso este es un tema sublime, es un tema realmente que apenas logramos tocar el borde del manto. Sin embargo, es lo que necesitamos para poder aceptar ahora a Jesús en nuestras vidas. Y finalmente, pastor, hablando de tocar solamente el borde de un tema tan sublime como es la cruz de Cristo y su sacrificio sustitutivo por nosotros, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento nos encontramos con una cantidad de sacrificios. No podríamos calcular cuántos sacrificios se hicieron en el sistema sacerdotal, pero ¿por qué esto era tan necesario para el sistema judío y que nosotros lo recordamos a través de la Biblia, a fin de que comprendiéramos la magnitud de lo que se estaba gestando, de lo que se estaba desarrollando en la historia? Muy bien, parece que Dios baja al nivel humano. Jesús le dijo a Nicodemo: mira, si he hablado cosas terrenales y no entiendes, ¿cómo vas a entender si hablara las cosas celestiales? Entonces, yo creo que Dios dejó este ritual, este sacrificio, desde que el pecado entró en el mundo. De hecho, hubo muerte, y solo que no fue la de Adán y Eva, que tenía que ser la de ellos. Fue la muerte de dos animales, no sé cuántos se necesitaron para poner ahí en su cuerpo. Ellos eran tremendamente grandes y no sabemos, pero hubo muerte allí en el Edén. Pero esa muerte era nada más un símbolo de la muerte de Jesús, quien vendría miles de años después, unos 4000 años más tarde, desde ese evento, para morir y dar su vida en rescate por el ser humano. Entonces Dios decidió que era la manera de que el ser humano pudiera ver dos cosas. Número uno, la sustitución. Yo creo que uno de los puntos principales de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, y a menos para mí creo que es el que me sirve mucho más, es saber que lo que pasó ahí en la cruz es una sustitución. Yo tenía que estar ahí. El problema es que si yo estoy ahí, ya no regreso de la muerte, ya no, porque no tengo esa facultad y soy pecador, tengo que seguir pagando mi pecado. Bueno, ya no regreso. El otro asunto que es importante entender es la sustitución en primer lugar. En segundo lugar es lo horrendo que es el pecado. Y Dios desea que nosotros entendamos esto es lo que el pecado causa, porque las personas tenían que sacrificar por ellos mismos a estos animalitos. Claro, ahora nosotros muy insensibles, cuántos sacrificios, digámoslo entre comillas, hay todos los días para las personas que cocinan, ¿verdad? Que alguien va a comer pollo, va a comer, y ya no hay ese sentimiento. Pero imaginémonos nuestros primeros padres que nunca habían conocido la muerte y agarrar esa víctima animal sacrificial y clavarle ahí el cuchillo o la piedra, lo que sea que tenían en ese momento, y sale la sangre. Ellos no entienden qué es eso caliente. O sea, no tenemos idea cómo fue para ellos esa impresión, pero definitivamente Dios deseaba por lo menos que entendiéramos esas dos cosas. Número uno, que hay sustitución, o sea, alguien está muriendo en mi lugar. Número dos, hay muerte, lo horrendo, lo terrible que es el pecado
y sus consecuencias. Amén, que es terrible el pecado y debemos dimensionar esto. Por eso cuando vemos la cruz de Cristo deberíamos contemplar que, como decía nuestro pastor, era yo el que tenía que estar ahí, era cada uno de nosotros el que teníamos que estar ahí, separados por completo de Dios. Pero pastor, hoy quizás para orar, para finalizar, para orar, me gustaría que usted orara por nosotros para que seamos sensibles. Usted lo dijo bien, somos insensibles ahora ante lo que sucede en el mundo realmente, pero que seamos sensibles a la voz de Dios, al llamado del Espíritu Santo para reconocer cuán fundamental es lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por este plan de salvación, por este rescate para toda la humanidad. No logramos comprender plenamente, Señor, cómo fue que tu amor se manifestó ante una emergencia tan grande como era la entrada del pecado en esta tierra. Gracias, Señor, porque tú tienes algo que nadie más puede tener en el universo, y es ese amor supremo, profundo por sus criaturas creadas. Señor, ayúdanos a aceptar ese plan, ayúdanos a aceptar que ya nosotros, desde antes de venir a este mundo, aunque hay problemas y desafíos, pero también tenemos la oportunidad de participar de ese proyecto de salvación y que sea efectivo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.